Gastón, muy buenos días. Te saluda Sergio Centenaro. Estamos aquí en Radio Lateral, en la provincia de Misiones. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Sergio. ¿Cómo te va? Qué gusto saludarte, Gastón. Recién hacíamos tu presentación, presidente de la Confederación General de la Producción y del Movimiento Productivo 25 de Mayo. Bueno, y la verdad que es una oportunidad muy importante para nosotros para conocer cómo está la producción en Santa Fe, conocer también, que nos cuentes cómo funciona la Confederación General de la Producción, qué es el Movimiento Productivo 25 de Mayo, inicialmente, si querés. Bueno, sí, en principio la Confederación General de la Producción es de la República Argentina, o sea que es federal de todos los sectores de las producciones regionales. Casualmente, hace 2 minutos, 3 minutos, acabo de hablar con dos referentes de Misiones, uno del sector yerbatero y otro del sector tabacalero. Que estamos, digamos, muy preocupados por la situación, digamos, que de desmantelamiento de algunas instituciones del Estado Nacional, y bueno, así como preocupados por la situación, digamos, productiva de Misiones, también de la misma manera preocupados en el Valle de Río Negro con el sector de la Pera y la Manzana, en Mendoza y San Juan con el sector viñatero. Así que bueno, bien tratando de coordinar, digamos, bajo una mesa de representación nacional, digamos, todas las problemáticas y soluciones que podemos encontrar digamos, para surfear todas estas problemáticas que vienen directamente impulsadas desde un gobierno nacional que creemos que tiene intenciones, ya a esta altura del partido. Sergio, déjeme ser un poquito más molesto en la forma de comunicación. Creemos que hay una intención, digamos, maligna de parte del gobierno nacional de desmantelar todo lo que tenga que ver con los sectores productivos. Ya ni siquiera nos están proponiendo ser una Argentina agroexportadora, que ya eso ya hace ruido porque seríamos una Argentina no industrializada, sino que nos están proponiendo ser una Argentina agroimportadora. Fíjese usted, está entrando yerba de Paraguay, de Brasil, está entrando limón y naranja de Egipto, peras de China, en un país donde nos sobra superficie y recursos para poder producir lo que consumimos acá. Y a ver, Gastón, o sea, es bastante distópico, ¿no? Esto que nos estás contando. Ya ni siquiera la Argentina agroexportadora, que fue por la que luchaban las oligarquías ya a principios del siglo XX, y escribían desde sus tribunas de opinión, ¿no? Lo importante que era la Argentina rica, que dejaba a tantos argentinos afuera, pero era la Argentina agroexportadora. O sea, nos decís ahora que Milei va mucho más allá y está implementando una lógica incluso más agresiva, como es la Argentina agroimportadora. No lo había escuchado nunca. Sí, la verdad que son análisis que van surgiendo dentro de los debates regionales, donde si nosotros vemos que por ahí podemos convivir con el intercambio temporal de producciones, o sea, siempre hubo un intercambio temporal de lo que son del sector frutihortícola. Por ejemplo, nosotros exportamos tomate y cebolla a Brasil, a Paraguay, y en épocas de baja producción argentina entra algo de esos países y se produce un intercambio, digamos, de amistad y de compensación, claro. Pero acá estamos hablando de que la producción nacional se está tirando por los altos costos de producción y los, digamos, altos precios de logística que estamos teniendo. No hay ningún acompañamiento del Estado, y sin embargo, en paralelo, el ministro de Economía le pide a la clase media que saque los dólares debajo del colchón para malgastarlo
en importar lo que nosotros podemos producir acá y no estamos pudiendo comercializar. Fíjese usted cómo se contrajo el consumo interno, que hace 2 años atrás, 3 años atrás, en plena pandemia también, cualquier asalariado, jubilado, sector, digamos, del consumo interno, iba a una verdulería y compraba 3, 4 kilos de pera. Hoy en día, digamos, un jubilado, un asalariado va a una verdulería, compra una pera, 2 peras, y tenemos el 50% de la pera sin comercializar, mientras tanto está ingresando pera de China. Y así con todas las producciones regionales que usted se pueda llegar a imaginar. Así que el desprecio y el destrato que está recibiendo los sectores de las producciones regionales, sacando un poquito de lado lo que es el tricultivo, soja, maíz, trigo, que también está en una situación muy crítica porque le han aumentado excesivamente los costos de producción y le mueven osciladamente las retenciones. Ahora a fin de junio se volverían a instalar en los porcentajes habituales. Mientras tanto, en paralelo, se le está proponiendo a un sector de las grandes potencias extractivistas que puedan venir acá por medio del RIGI a explotar al sector minero, al sector industrial, como se les ocurra, sin ningún tipo de impuesto. Uh-huh. Y a los sectores de la producción, a los que desarrollan lo que es el mercado interno y la exportación de excedente, se lo está destratando y le diría, y ni siquiera pudiendo tener acceso a una mesa de debate para comentar las problemáticas reales. O sea, hoy en día vemos como el secretario de Agricultura, que no se le conoce oficio previo a su cargo, va a las exposiciones a poner la cara en nombre del gobierno. A la exposición me refiero a Agroactiva, Expoagro, pero después no sabemos lo que hace en su despacho porque no está recibiendo a ningún sector de las producciones regionales. Por favor. La contracara es la razón de existir de la Confederación General de la Producción, ni más ni menos, creada en 1951, donde florecía el primer peronismo, Gastón. Sí, y aquí, Sergio, le hago una autorreferencia de la entidad. Es la verdad que la Confederación General de la Producción, que siempre, digamos, en su estatuto y en su constitución, nació para fomentar a los sectores productivos, hoy en día tiene que resurgir como si fuese un chapulín colorado, en defensa de una crítica que existe y no es genuina. Por ejemplo, hoy tenemos a muchas entidades hablando de producciones regionales cuando no son genuinas. Sabemos que detrás de esas producciones regionales están haciendo, digamos, una férrea defensa hacia el volumen, y nos estamos olvidando de las familias agrarias, de los pequeños y medianos productores. Tenemos a las bolsas de comercio, a la bolsa de comercio de Rosario, a la bolsa de comercio de Buenos Aires, de Santa Fe, que están haciendo un gremialismo sobre el volumen de producción. O sea, solamente se habla de crecimiento y no se habla de desarrollo de la familia agraria. Acá este gobierno nos está proponiendo aumentar la producción de yerba, pero a la vez nos está proponiendo disminuir la cantidad de pequeños productores, o sea, que 3 o 4 productores yerbateros sean los que centralicen la producción, que 100 o 200 productores viñateros centralicen la producción de uva, y así, digamos, nos olvidamos de la familia agraria, de los sujetos agrarios de pequeña y mediana escala, que son los que le dan desarrollo a los pueblos, a la ferretería, a los comercios de los pueblos, y terminamos, digamos, hablando de volumen cuando tendríamos que estar hablando de desarrollo agrario, de sujeto agrario, o sea, y en vez de que 13.000 productores, 14.000 productores sean los que siembren y cosechen la yerba, sean 6 o 7 nomás
lo que después termina monopolizando el precio a nivel nacional y se termina llevando, digamos, todo el usufructo de la producción. Uh-huh, uh-huh. Gastón, ¿me permitís ir a un momento difícil para discernir, para analizar? Yo creo que vos ya debes tener naturalmente una opinión formada sobre, te voy a decir el año y ya te vas a dar cuenta, 2008, donde el gobierno de Cristina Fernández intenta, ¿no?, llevar adelante un sistema de retenciones. Te pido que me corrijas en cualquier valoración que pueda hacer que no esté ajustada a los términos concretos, ¿no? Pero aplicar retenciones, y hubo una gran reacción, como la Federación Agraria, entre otros, la sociedad rural, se mezclaron, ¿no?, todos los sectores, lamentablemente, y teníamos de ministro de Economía a Martín Lustó. Estaba Guillermo Moreno también en esa discusión, una gran pelea. Entiendo que hubo un error ahí, debió haberse diversificado mejor el sistema de retenciones móviles, pero se armó un lío, más de 90 días, cortes en rutas y demás. Un gobierno que intentaba, ¿no?, distribuir mejor, pero bueno, fue una pelea bravísima esa. ¿Cómo la entendiste vos, esa pelea, y dónde estuvieron los errores de ese intento del gobierno nacional y popular, entiendo yo? ¿Cuáles son? Porque claro, son dos escenarios totalmente distintos a lo que hoy tenemos. Un gobierno que directamente quiere hundir al sector, el otro quería ordenarlo y por ahí pateó algo sin querer. ¿Cómo lo leíste ese 2008? Bueno, en principio hay que retrotraerse unos años antes, al 2008, donde en el año 2005, el presidente Kirchner reordenó todo lo que tiene que ver con el pago al Fondo Monetario. En aquel momento se invitó a los presidentes, secretamente se invitaron a los presidentes de las entidades del agro a que asistan a Casa de Gobierno, porque el presidente Kirchner iba a hacer un anuncio. En ese momento nadie sabía, se sabía que iba a ser un anuncio muy importante, pero nadie se había enterado todavía que iba a anunciar el pago al contado al Fondo Monetario Internacional. De ahí se produce también al mismo momento una reestructuración de la deuda que tenían los productores agropecuarios con el Banco Nación, donde había más de 12 millones de hectáreas hipotecadas, y empezó a florecer en el año 2005 una economía productiva donde paralelamente el presidente Kirchner dice, bueno, mire, le hemos pagado al fondo de contado, hemos podido renegociar toda esta deuda ustedes pueden, señores de la producción, pueden renegociar esta deuda con el Banco Nación, pero necesitamos como contrapartida aumentar la retención, y en aquel año se aumentaron, digamos, un par de puntos las retenciones. En el año 2008 surge a nivel, digamos, mundial la crisis del Lehman Brothers, y aparte veníamos de una sequía, digamos, bastante fulera en esta zona. Uh-huh. Y surge el proyecto de la 125, porque al gobierno necesitaba, para cumplir con los vencimientos, el gobierno ya de Cristina Kirchner necesitaba ese año $2.000 millones más para poder cumplir con los vencimientos de distintas deudas con organismos internacionales. Cuando surge lo de la 125, se estaba hablando de un sector que venía, digamos, de la producción, que venía endeudado y no podía, digamos, salir adelante. Había regularizado todas sus situaciones de 2005 en adelante, y parecía que el gobierno de Cristina Kirchner venía otra vez, digamos, a meterle la mano en el bolsillo a la renta agraria, sin entender que era algo pasajero, que se llegaba a recaudar esos $2.000 millones y se podía volver a seguir a números normales. ¿Qué pasa?
Ahí, si lo vemos desde el punto de vista de estrategia del gobierno, fue una estrategia muy errónea porque tuvo falsos interlocutores, no tuvo, digamos, no tuvo un diálogo fomentado desde el gobierno, ni tampoco desde las entidades agrarias, pero también era engorroso para un productor que no sabía qué retenciones le iban a cobrar un día, qué iban a cobrar otro día. Si al productor agropecuario, a los productores agropecuarios, el presidente de la Nación, el ministro de Economía, el secretario de Comercio, le hubiese dicho: señores, necesitamos 2.000 millones de dólares para cumplir con los vencimientos de deuda, el año que viene va a ser un año bueno, va a ser un año llovedor, vamos a ver de qué manera compensamos, digamos, ese dinero que ustedes le van a aportar, digamos, a la Nación, le vamos a aumentar 2 puntos más la retención este año, el año que viene llegamos a los 2.000 millones y se la bajamos. El agro hubiese estado totalmente de acuerdo porque hay que apostar a la patria, hay que apostar a la nación, teníamos que realmente honrar las deudas, y no, un sector de la economía que no entiende cómo funciona, digamos, los sectores productivos, decidieron optar por las retenciones móviles y eso fue lo que terminó desencadenando la profundización de la grieta que hasta el día de hoy no puede reconstruir ni el kirchnerismo ni el peronismo un diálogo, digamos, fluido con el sector agropecuario. Así que un poquito eso, mi resumen. Sí, clarísimo, Gastón. Claro, y hoy en día esas diferencias en las políticas o en la aplicación de políticas, ¿la entiende hoy un productor? Porque me imagino, como presidente de la Confederación General de la Producción, te toca hablar con distintos sectores, gente que todavía sigue sintiéndose enemistada con aquello que puede entenderse como kirchnerismo o peronismo, y a la vez tiene a Javier Milei y tuvo a Mauricio Macri, que han tenido políticas por ahí de no pensar la integralidad de la economía argentina, y que de alguna manera los está perjudicando. ¿Alcanzan a discriminar un escenario del otro o el antiperonismo los puede? Sí, en principio también se ha instalado un poco que los sectores productivos pueden tener un alto componente de antiperonismo, pero la verdad que recorriendo los sectores, las reuniones y las charlas, yo le puedo asegurar que no hay para nada un antiperonismo, un antikirchnerismo. Usted fíjese, y en esto no me voy a poner filosófico, pero uno a veces se molesta mucho con alguien que quiere o que quiso. Nunca se molesta con alguien que no esperaba nada. Es cierto. Por eso el enojo con el gobierno, con los gobiernos peronista y kirchnerista, porque siempre espera algo a cambio y pone una ficha. Con el gobierno de Macri no hubo tanto enojo porque la verdad que no se esperaba nada, si bien se esperaba, qué sé yo, un poco de libertades en la disminución de retenciones. Por eso hay que diferenciar al agro en dos, ya para los que no entiende, digamos, parte de la audiencia que no se dedica a lo que es la producción agraria. Para clarificar un poquito, hay que diferenciar al agro y no meterlo a todo en una misma bolsa. Es el agro granario, soja, maíz, trigo, y podemos agregarle carne de vaca y las demás producciones regionales. Si usted me dice hoy en día cómo opina el sector granario, por supuesto que es el único que hoy en día está teniendo unas retenciones a mi manera de ver y de todos elevada, porque se podría corregir por ahí con un aumento del impuesto a las ganancias, o se podría discutir un volumen imponible para el mercado interno y un mínimo no imponible sobre el volumen, y sería más clarificante porque a los productores pequeños y medianos se le cobraría menos porcentaje y a los más grandes más. Entonces, y a los sectores de las producciones regionales que en su momento veían que tenían retenciones, pero que su producción se volcaba al mercado interno, se consumía, y la Argentina se mostraba en el mundo exportando mermeladas, dulces. Hoy en día eso está totalmente retraído, no tenemos mercado externo porque no podemos exportar, y encima el mercado interno está cooptado por
digamos, producciones que vienen de afuera. Los sectores individualizados, cuando a mí me toca hablar con un referente de cada sector, lo que estamos tratando de ver es, o de instalar o de fomentar, es que no se siga teniendo, digamos, la información que replican algunos medios concentrados, y que cada uno pueda sacar su opinión zonal y regional. Hoy en día nosotros vemos cualquier canal que usted prenda a nivel nacional, hoy en día, Sergio, va a ver bajó la inflación, como si la inflación fuese el único problema que tiene, digamos, el país. O sea, miramos la inflación, bajó la inflación, los precios después cuando hay que ir a un supermercado o cuando uno tiene que pagar el combustible, ve que la inflación no sé si bajó, si uno lo analiza desde el punto de vista de que tiene que sacar pesos del bolsillo. Pero estamos planteando el debate de un modelo distributivo con un modelo concentrativo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuáles son las consecuencias de un modelo distributivo? Cuando vos tenés autonomía sobre tu emisión monetaria, que es lo que le pasó al gobierno de Alberto Fernández, 4 años de sequía, una pandemia, guerra de Rusia con Ucrania, todos esos factores hicieron que vos no tenías forma de recaudar para poder cumplir, digamos, con ciertos gastos, y tuviste que recurrir a la maquinita. ¿Qué quiere decir? El gobierno nacional emitió con una maquinita que nos pertenece a todos los argentinos, a diferencia de este gobierno que se está arrogando la no emisión, pero le está pidiendo plata al Fondo Monetario Internacional, que no es nuestra maquinita, y que la vamos a tener que devolver con recursos de donde tengan que salir, porque la idea y el plan de este gobierno es que la Argentina nunca más pueda volver a pagar la deuda externa, para así poder, digamos, volver a tener 12 millones de hectáreas hipotecadas, volver a plantear, digamos, la expropiación de los recursos naturales. Dentro de unos años se tiene que volver a rediscutir toda la cuestión de la soberanía antártica. Entonces, todos estos problemas, la verdad que los argentinos en su conjunto no lo estamos poniendo en debate. ¿Qué miramos? Bajó la inflación. Es como decir, mi abuelo me decía cuando era chico que en su momento había un par de acopiadores en nuestro pueblo que tenían tocada la balanza, digamos, cuando uno le llevaba la soja, le tenía tocada la balanza, entonces nosotros le llevábamos 10.000 kilos de soja, pero la balanza medía 9.500, pero íbamos detrás de la cosechadora mirando que perdía 2 o 3 granitos. Esto pasa igual. Nosotros estamos mirando, bajó un puntito la inflación, bajó 2 puntitos la inflación, pero mientras tanto estamos poniendo en riesgo la soberanía nacional. La inflación que se genera por emisión monetaria iba atada a convenios colectivos de trabajo que renegociaban salarios, o sea que los salarios siempre le ganaron a la inflación. Había aumento de precio, pero nunca retracción del consumo interno. Había emisión monetaria, pero había reordenamiento de deuda interna con disminución de deuda externa. El kirchnerismo ha desendeudado a la Argentina externamente. La inflación elevada se daba, la inflación elevada o normal y baja también, porque no todas fueron elevadas, no todos los años fue elevada, surge de una administración del Estado, pero también de aprovechamiento de empresarios que le ponen el precio porque se les ocurre ponerse el precio que tenían, digamos, algunos productos e insumos. También tiene que ver el factor climático, las externalidades, o sea que la inflación no es un impuesto que recae solamente sobre los sectores trabajadores, los sectores, digamos, de menos recursos. Es un impuesto que recaía sobre el conjunto de la ciudadanía y la pagábamos nosotros con más trabajo, con más producción. En cambio, este modelo que está teniendo el gobierno nacional está cambiando la inflación
por mantener un dólar artificialmente retrasado. Y ese impuesto solamente recae sobre la clase media y los pobres, y lo usufructan ese beneficio el 2% de la población, entre ellos las corporaciones, los importadores y el sector financiero. ¿Por qué? Porque el aumento, se retrae el consumo a diferencia de la inflación con negociación de paritaria. Hay aumento de importaciones no estratégicas, estamos importando lo que podemos producir aquí, hay disminución de producciones regionales. Eso ahí hay que poner un punto y hay que hacer, digamos, un análisis muy severo en cada región. Cierre de comercio, cierre de industria, aumento de la desocupación, desordenamiento de la deuda, de la deuda interna y desordenamiento de la deuda externa. Un combo explosivo. Le propongo a cada oyente o a cada ciudadano que analice si este gobierno ha desendeudado a la Argentina o la ha endeudado más. Estamos accediendo a menos productos, a menos insumos, estamos haciendo un esfuerzo más grande, y encima estamos endeudando cada vez más a la Argentina, o sea, eso no se entiende. Entonces ahí es donde sale la Confederación General de la Producción, como siempre, a decir las cosas que otras entidades no se animan, porque creen que pueden ser perseguidas o no se sabe por qué. Y bueno, un poquito todo esto que le comenté medio eufóricamente, digamos, sí. Sergio. Sí, Gastón, para cerrar, quería cerrar con una pregunta, son dos preguntas. Para cerrar, te quiero preguntar entonces, en definitiva, ¿en qué estado se encuentra la Confederación General de la Producción? Si es en estado de alerta y qué esperar en estos 2 años que le quedan de gobierno de Javier Milei. Esa sería la última. Pero antes me gustaría, cotejar parte del relato que nos ha hecho de cómo observa usted lo que fue la política de entre 2003 y 2015, y esto que tenemos, ese cotejo que ha hecho de 2 escenarios, de 2 voluntades políticas totalmente contrarias. Algunos le endilgan a los gobiernos de Néstor y Cristina del 2003 al 2015 una suerte de bonanza en la economía externa, ¿no? Cotizaban bien los commodities, como puede ser la soja, los granos y demás. Entonces, las tasas chinas de los gobiernos de Néstor, como que, bueno, nada, tuvo suerte el gobierno de los gobiernos de Néstor y Cristina. A mí me gustaría reforzar en todo caso que las políticas que aplicaron Néstor y Cristina estaban dirigidas a promover la producción, a promover la industrialización, muy por el contrario con lo que se observó en los sucesivos gobiernos que le siguieron. Uh-huh. Bueno, en primer lugar, el gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner no tuvieron suerte, se dedicaron a tratar de administrar un país y con diálogo regional. O sea que acá suerte no hubo, acá hubo un férreo plano proyecto de cómo administrar un país genuinamente. Como dicen por ahí, algunos sectores dicen no fue magia. Por supuesto que no fue magia, hubo una coordinación entre varios presidentes regionales a decir, mire muchacho, acá vamos a tratar de tener una unión latinoamericana para que el precio no lo sigan poniendo desde afuera. O sea, fíjese, hoy en día el sector tricultivista, como digo, depende del mercado de Chicago. Pero si se reúnen el presidente de Brasil, el presidente de Paraguay, el presidente de Bolivia, el presidente de Argentina, en su momento se agregó también Ecuador y Venezuela, uh-huh. Regionalmente se le puede poner, que fue en su momento el no al ALCA, digamos, uh-huh. Se le puede poner, digamos, un freno al poder económico, que siempre fue el que le puso los precios internamente. Esos gobiernos, desde el año 2003 hasta el año 2015, fueron gobiernos excesivamente distributivos. ¿Por qué?
Porque mucha gente dice, se subsidió mucho, se daban subsidios a sectores que no tenían que haberse dado, haber disfrutado esos subsidios, aumentó, digamos, la producción. Fíjese lo que está pasando hoy en Tierra del Fuego, Sergio. Se está hablando de la industria ensambladora. Fíjense qué despectivos son algunos medios nacionales que están hablando de industria ensambladora en Tierra del Fuego cuando sabemos muy bien que hay industrias que producen y fabrican muchísimos componentes. Todas las industrias argentinas tienen un porcentaje de ensamblaje. La industria automotriz no se fabrica el 100% de los componentes en la Argentina. Así que, ¿pero qué pasa? Es en Santa Cruz el modelo, o en La Rioja, el modelo de Sapen, que son empresas mixtas entre el Estado y lo privado. Todo eso, toda esa política de gobierno distributivo es la que tiene que plantearse la Argentina, porque nosotros tenemos una idiosincrasia que no se parece a ningún país del mundo. Por eso no tenemos que copiar cosas de afuera, tenemos que saber cómo somos para poder reordenarnos. En cambio, este gobierno, que es concentrativo, solamente está teniendo, digamos, una política para el 2 o el 3% de la población, y lo demás que nos arreglemos o vayamos bajo la alfombra. Este gobierno, compuesto por personas que dicen ser economistas, cuando nosotros entendemos a la economía por otra, digamos, por otra característica, digamos, el reordenamiento de la casa, donde todos podamos entrar en ese reordenamiento. El presidente de la Nación, en paralelo, está aspirando a un premio Nobel de Economía, que, dicho sea de paso, es un premio ilegítimo porque no existe. Digamos, el premio Nobel de Economía no existe, es un premio que inventó el Banco de Suecia en memoria a Alfred Nobel, y para que ese premio se parezca a los verdaderos premios Nobel, lo entregan el mismo día, pero en una sala al lado, para que toda la gente diga el premio Nobel de Economía. El premio Nobel de Economía es una mentira, no existe el premio Nobel de Economía, es un premio falso. Bueno, el presidente de la Nación aspira a un precio falso. ¿Por qué? Porque tiene en su cabeza un modelo falso, que es el modelo de Sturzenegger, que es la ley base y punto de partida para una Argentina, para la libertad de los argentinos. Y nosotros, desde la Confederación General de la Producción, proponemos a un próximo gobierno, una vez que este ya esté fracasado, a un próximo gobierno distributivo, sea el partido político que lo encabece, una ley base y punto de partida para una Argentina productiva, donde entremos todos los argentinos, no solamente el 2% de la población. Excelente, excelente. La última, Gastón. Estado de alerta, ¿en qué situación se encuentra la Confederación? No puede despertar un día Javier Milei y decir, uy, ¿qué he estado haciendo? ¿Pero qué error que he cometido? Vamos todo para atrás. Yo entiendo que eso no va a pasar, por lo tanto, ¿qué se espera de aquí en más? Más despidos, más empresas que tienen que cerrar, que tienen que achicarse. ¿Cómo se enfrenta este escenario con la responsabilidad que me imagino tiene Gastón? Yo quisiera estar en sus zapatos, escuchando de primera mano situaciones tan difíciles de gente que ha puesto casi su vida o su vida completa, ¿no?, al servicio de un proyecto, y se le va cayendo a pedazos a partir del retiro del Estado. ¿En qué situación se encuentra hoy la Confederación y cuáles son los pasos que piensa seguir en este tránsito hasta que se agote el gobierno de Javier Milei? En estado de alerta, prácticamente desde el momento que el gobierno anuncia el RIGI, el decreto 7023 y la ley bases. Así estamos desde hace tiempo, desde la Confederación, entre 2, 3 y 4 reuniones diarias con distintos sectores. Vemos cómo se tumba plantaciones de mamón en Misiones, cómo se terminan, digamos, disolviendo chacras en Río Negro, en Formosa, se terminan tumbando plantaciones de banana. Entonces, en estado de alerta, pero una alerta genuina y real de los sectores de las producciones regionales, sin, digamos,
caer en falsos presagios de desestabilizadores. Nosotros, los que venimos de la producción nacional, Sergio, siempre aspiramos a que un gobierno le vaya bien. No, le soy sincero, no nos interesa cuál es el color político o el partido político que encabece el gobierno nacional. Ahora, si un gobierno nacional está haciendo todos los desprecios que está haciendo a los sectores de la producción y encima está teniendo todos los destratos habido y por haber, por supuesto que el estado de alerta va a entrar en movilización urgente, y ya vamos a ver cómo se van a empezar a convocar distintos sectores, porque este invierno va a ser bastante complicado, y estamos viendo que ya las molestias se están viendo a niveles regionales. Ahí vemos los tractorazos y los encuentros que se hacen en Misiones, el sector yerbatero. Bueno, así todo el sector se está empezando a convocar. Bien. Así que la Confederación General de la Producción, en cada rincón, en cada trincherita que pueda estar acompañando a esos sectores, va a estar. Mientras tanto, vemos por ahí el silencio de algunas otras entidades que tendrían que estar, digamos, encabezando todo este proceso de lucha. Gastón Borsini, presidente de la Confederación General de la Producción, oriundo de la provincia de Santa Fe. ¿Arteaga puede ser la ciudad? Yo soy oriundo de Arteaga, sí, estoy un poquito desparramado, digamos, en mi, digamos, composición productiva, porque tengo una chacrita en Maciel, en una localidad cerca de Rosario, las instalaciones, digamos, de silos en Las Rosas, así que, digamos, un nómade productivo podría llamarse. Bueno, un gusto haber podido conversar con usted, le mando un gran abrazo. No, el gusto es mío, un saludo para toda la audiencia y a disposición para cuando lo requiera. Gracias. Gran abrazo. Gracias, hasta pronto. Gastón Borsini conversando con nosotros, una gran charla, nos ayudó a pensar, a entender, a conocer, hombre sincero, directo, sin redundar mucho en palabras, va al grano con lo que siente que estamos viviendo y qué cuestiones tenemos que retomar como argentinos si pretendemos una producción real y creciente de este sector que sigue esperando que alguien ponga al Estado adelante para que puedan recuperarse o sobrevivir.